¿Cómo la experiencia argentina de reconocimiento de las víctimas de Estado puede contribuir a la definición de víctima dentro del actual proceso de paz en Colombia? Responde la doctora en antropología, investigadora asistente del CONICET en Argentina y profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Ana Guglielmucci Oliva. Bueno, para hablar de las víctimas, creo que hay que hablar también de ciertas doctrinas desde las cuales se piensan podemos decir, los procesos de victimización. En Argentina lo que prima en la actualidad, es la doctrina de los derechos humanos, digamos, para pensar quiénes son las víctimas o quiénes han sido las víctimas de la violencia política en la Argentina. Pero eso no siempre ha sido así, eso ha sido producto de un largo proceso, podemos decir, político. ¿En qué sentido? O sea, hubo organizaciones revolucionarias, ¿sí?, que optaron por la lucha armada, ¿sí?, y, digamos, el Estado lo que aplicó, luego de intentar, podríamos decir, subordinarlas de otras maneras, fue un plan sistemático de exterminio de esas organizaciones y de sus integrantes, ¿sí? Cuando se dio el proceso, la transición hacia la democracia, porque bueno, nosotros en el caso argentino tuvimos una dictadura, se dio una disputa muy grande sobre quiénes eran las víctimas. Y las víctimas eran las víctimas, podríamos decir, del terrorismo de Estado, o sea, las víctimas del Estado, o de las fuerzas que ocuparon el Estado, o si eran también las víctimas de la guerrilla, o sea, porque la guerrilla también había hecho atentados donde habían muerto hasta incluso niños. Y la teoría que primó fue la doctrina de los derechos humanos, y lo que prima ahí es que la gran responsabilidad, ya sea por acción u omisión, es del Estado. Porque, digamos, las organizaciones revolucionarias y sus integrantes podrían haber sido juzgados, pero no necesariamente desaparecidos, torturados, aniquilados, etcétera, masacrados. Entonces, llevando un poco esa discusión al caso colombiano, yo creo que acá se dan dos doctrinas que marcan un poco, podríamos decir, el conflicto, que aparte es un conflicto de mucha mayor, digamos, larga data que en Argentina, que son el derecho internacional humanitario, que habla de grupos, podríamos decir, regulares que se están enfrentando, y la doctrina de los derechos humanos. Entonces eso plantea, digamos, formas de pensar el conflicto y formas de pensar a las víctimas que son complejas, porque en Argentina se impuso un marco, y yo creo que acá, en el caso colombiano, hay dos marcos jurídicos, podríamos decir, y de asignación de responsabilidades y de juzgamiento distintas. Y bueno, va a haber que ver cómo en Colombia se sedimenta ese proceso y cómo se aplican esos marcos para definir quiénes son víctimas, ¿sí?, y qué, podríamos decir, qué procesos de reparación le corresponde a estos actores que se consideran víctimas, que pueden ser ya sea víctimas de la guerrilla, víctimas del Estado, ¿sí?, víctimas del paramilitarismo, víctimas de los grupos narcotraficantes, etcétera. Va a ver cómo se sedimenta el proceso aquí. Yo creo que las víctimas del Estado han sido, de alguna manera, subestimadas o subrepresentadas en el conflicto colombiano. Y eso se ha visto, por ejemplo, con el tema de la desaparición forzada. O sea, recién desde el 2000 se están implementando mecanismos en Colombia, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas y, por ejemplo, ahora, recientemente, con los protocolos de entrega de los cuerpos que son reconocidos, ¿sí?, de los CNN que han sido identificados. Entonces yo creo que, bueno, eso va a cambiar, ¿sí?, y creo que cada vez va a haber una mayor visibilización de esos crímenes cometidos por las instituciones, pero lo que se viene es una disputa por, digamos, definir quiénes son las víctimas y quiénes son los actores responsables de esos procesos de victimización, que entre esos están las instituciones, como por ejemplo las fuerzas públicas. O sea, ¿qué va a pasar con el caso de los falsos positivos? ¿Lo va a juzgar la justicia ordinaria? ¿Lo va a juzgar un fuero militar? Son todas discusiones que hay que ver cómo se saldan, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuáles son los resultados de estos procesos.